Mateo 26, 28. Pero vamos a leerlo todos, ¿vale? Dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Repitámoslo nuevamente. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién las dijo? El Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la última cena. En la última cena. Gloria al Señor. Hoy quiero hablarles del nuevo pacto, ¿cierto? Y le hemos colocado como título una gracia transformadora. Una gracia transformadora. ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido, es un regalo que no merecíamos. Es como cuando a usted le regalan algo que por lo cual usted no hizo nada por eso. Esa es la gracia, ¿cierto? Una gracia transformadora. Gloria al Señor. Hoy nos hemos reunido en este lugar para adentrarnos en el maravilloso nuevo pacto. ¿Habían escuchado esa palabra de nuevo pacto? Cuando el Señor Jesucristo dice allí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Usted no se hace una pregunta: ¿será que yo soy parte de ese pacto o todavía estoy en el pacto antiguo? Porque aquí el Señor está hablando de un nuevo pacto. A ver, ¿cuáles creen que el pacto antiguo era mejor que el nuevo pacto? Levanten la mano, los que estén de acuerdo. Ahora levanten la mano los que creen que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Gloria a Dios, qué bueno. Eso está muy bien porque estoy entendiendo que sabemos que somos beneficiarios, que somos partícipes de ese nuevo pacto. Entonces, ese pacto Dios lo ha establecido con nosotros, ¿cierto? Por medio, o más bien a través de la sangre derramada por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordemos ese momento cuando el Señor va a la cruz y allí derrama su sangre. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado. Todos sabemos que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, ¿cierto? En el Antiguo Testamento decía que el alma que pecara irremisiblemente morirá. ¿Sí? Aquí, por la sangre de Jesucristo, nosotros somos beneficiarios de ese nuevo pacto. Así que sabemos entonces que la sangre del Señor Jesucristo es fundamental. ¿Para qué? Para nuestra salvación, ¿cierto? Y es la base, ¿cierto? Es la base de nuestra relación con Dios hoy. ¿Cuántos tienen una relación con Dios? Porque hay gente que todavía tiene una religión. Dios está buscando ¿qué? Relación, más no religión. Lo que yo debo preocuparme es por mi relación con Dios. Y esa base, ¿cierto? Ese soporte, esa relación es la sangre de Jesucristo, nada más y nada menos. Así que sabemos también que la sangre de Jesucristo fue el precio que Dios tuvo que pagar por mi pecado. A veces decimos que la salvación es un regalo. Y la palabra de Dios dice que la salvación es por gracia, ¿cierto? Y la gracia, dijimos, es un regalo de Dios. Pero lo que pasa es que el precio no lo pagamos nosotros, el precio lo pagó Dios. Y el precio que Él tuvo que pagar por tu salvación y por mi salvación fue la sangre de su propio Hijo. Tu salvación no fue comprada con oro, ni con plata, ni con fincas, ni con terrenos. Fue con la sangre poderosa de Jesús. Así que la sangre de Jesús fue el precio que Dios pagó por mi redención, por tu redención, por la redención del mundo entero.
Entonces, a través de la palabra del Señor, hoy vamos a explorar, ¿cierto?, el significado profundo del nuevo pacto y las bendiciones del nuevo pacto. Dijimos que el nuevo pacto es mejor que el pacto antiguo, ¿cierto? Pero bueno, ¿a qué tenemos derecho en ese nuevo pacto? Manejamos dos conceptos últimamente, que es pacto y contrato. Y por ejemplo, hablando del matrimonio, se usan como los dos conceptos, ¿cierto? Si usted va a la notaría y se casa, allí firma un contrato, hace una escritura. Pero delante de los ojos de Dios no hay tal contrato, hay un pacto matrimonial, ¿cierto? Hay un pacto matrimonial. Por eso quiero preguntarles a los que han estado muy juiciosos ahí en el devocional de 40 días en familia, ¿cómo han visto el devocional? ¿Cuántos lo han hecho todos los días? Y ahí hemos aprendido mucho de que el matrimonio es un pacto, no es un contrato, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre pacto y contrato? ¿Cierto? Que el pacto es indisoluble, es eterno, ¿cierto? Por eso solamente, por ejemplo, el pacto matrimonial se disuelve ¿cuándo? A ver, los que son casados, cuando alguno de los contrayentes muere. Antes no. El Señor Jesucristo dijo, cualquiera que se divorcie de su esposa y se llegue a otra persona, adultera, punto. ¿Por qué? Porque ese pacto es un pacto eterno, ¿cierto? Es un pacto que solamente la muerte lo puede separar. En cambio, un contrato, pues un contrato tiene término de vencimiento, ¿cierto? Si una de las partes no está de acuerdo, pues liquide el contrato, chao. Es como un contrato de arrendamiento. Entonces, el pacto, Dios, nuestro Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos creen eso? Adelante en la mano los que algún día han hecho un pacto con Dios. Yo creo que todos los que nos hemos casado hemos hecho pacto con Dios, ¿no? Hemos hecho pactos. Mire, yo así, estudiando este tema, yo venía a mi memoria y la primera vez que yo escuché la palabra pacto fue con mi papá. Y mi papá siempre hablaba de los pactos con el diablo, ¿cierto? Que no, que tal persona hizo pacto con el diablo y que ven qué más. Pero yo decía, eso era como algo terrorífico, ¿no? Los pactos con el diablo y todo eso. Pero mire, ya conociendo de la vida cristiana y leyendo las escrituras, aquí en este libro encontramos cualquier cantidad de pactos. Por ejemplo, uno, el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Se acuerdan? En el cual Dios se comprometió a no volver a destruir la tierra con agua. Y puso una señal de ese pacto. ¿Cuál es? El arco iris. Muy bien. Hay otro pacto ahí muy importante, es el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Se han estudiado ese pacto? Con Abraham, en el cual Dios le prometió que iba a ser padre de multitudes, que su generación iba a ser como las estrellas de los cielos, que Dios lo iba a bendecir, ¿cierto? Y que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Lindo, ¿no? Esos pactos. Hay otro pacto, el pacto que Dios hizo con Moisés. ¿Sí se acuerdan? Allá en el monte Sinaí, cuando le dio los 10 mandamientos. Y ahí Dios le prometió muchas cosas. El pacto que Dios hizo con David, por ejemplo, en el cual él le dijo que de su linaje iba a haber un rey eterno, ¿cierto? Por toda la eternidad. Y es Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios siempre cumple los pactos. Aquí vemos, y hoy vamos a hablar de un nuevo pacto, pero en ese pacto fue el pacto que Dios hizo con nosotros, ¿cierto? En el cual el garante de ese pacto fue el Señor Jesucristo. Recordemos que todos los pactos, siempre, para sellar un pacto, siempre hay derramamiento de sangre. Y aquí entonces, por eso el Señor habla del pacto en su sangre, del nuevo pacto en su sangre. Gloria al Señor.
Este nuevo pacto tiene una característica o una connotación muy especial, ¿cierto? Que no la traían los pactos que Dios hizo con Abraham, que Dios hizo con Moisés, que Dios hizo con Isaac, con Jacob, con David, con todos ellos, ¿cierto? Este pacto tiene una dimensión especial y es la dimensión de la gracia y de la salvación, ¿cierto? Que es una condición muy especial que debemos nosotros conocerla y valorar ese pacto. Porque la gracia es, ya lo dijimos, es un regalo que no merecemos realmente. ¿Y la salvación? ¿Será que usted merece ser salvo? No, es otro regalo la salvación que Dios nos dio, porque el Señor pagó ese precio por nuestra salvación. Así que el pacto trasciende, este nuevo pacto trasciende a los pactos anteriores. Es superior a los pactos, por ejemplo, que estaban basados en el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque Dios aquí en este pacto nos ofrece a nosotros una relación transformadora con Dios, ¿cierto? Ya vamos a ver en qué aspectos este pacto nos beneficia a nosotros, este nuevo pacto. Dios es un Dios de pactos y así lo ha establecido Dios mismo. En primer lugar, vamos a ver cuándo fue que Dios habló de un nuevo pacto con el pueblo de Israel, con nosotros. Vamos a ver Jeremías 31. Aquí Dios le revela a su pueblo, nos revela a nosotros que era necesario establecer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo era difícil de cumplir. Porque en ese pacto, ¿qué decía? Si una persona pecaba, ¿qué tenía que hacer? Sacrificar un animal, porque tenía que haber derramamiento de sangre, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ese pecado fuera redimido. Si una persona fallaba en un solo aspecto de la ley, se hacía culpable de toda la ley. Entonces era muy difícil, por ejemplo, ser salvos o ser justificados. Aunque la palabra de Dios dice que Abraham fue justificado por la fe, ¿no? Por la fe. Dice Jeremías 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales ¿haré qué? Un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto lo pueden encontrar también allí en Hebreos capítulo, para los estudiosos de la Biblia y que les gustan mucho los pactos. Allí en Hebreos capítulo 8 y 9 está mucho más extenso este pacto que Dios hizo con la casa de Israel y la casa de Judá. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí Dios nos muestra el nuevo pacto. Y este pacto pues nos muestra no solamente una modificación o una renovación externa, sino también una transformación interna. O sea, en nuestros corazones. Mire qué maravilloso que Dios escriba su ley en nuestro corazón. O sea que cuando usted nace ya tiene el chip ahí con la ley de Dios, ¿cierto? Y adicionalmente dice que nosotros vamos a tener una relación con Dios. Él va a ser nuestro Dios y nosotros vamos a ser ¿qué? Su pueblo. No cualquier pueblo, no cualquier clase de pueblo. El pueblo de Dios. Amén. Eso es algo que no estaba en los pactos anteriores o en el antiguo pacto. En segundo lugar, este pacto, adicional a los pactos anteriores, o digamos que el común denominador de los pactos que Dios ha hecho siempre está de por medio de la sangre.
Acá en este caso, la sangre que está de por medio, que está sellando ese pacto, es la sangre de su propio Hijo, del Señor Jesucristo. Miren lo que dice allí Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué redención? Cuando la palabra dice, en el cual tenemos redención por su sangre, quiere decir que redimir es pagar. Les pongo un ejemplo, y yo sé que aquí ninguno lo hace. Cuando usted de pronto tuvo alguna necesidad económica y fue, llevó allí su televisor o su cadena y la dejó allí en la compraventa, ¿no? La dejó empeñada. ¿Cómo hizo para volver a rescatar esa prenda? Tuvo que ir y pagar, ¿cierto? Y si no pagó, pues la perdió. Eso fue lo mismo que hizo el Señor con nosotros. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estaban ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios en su amor y en su misericordia? Porque es solamente por su gracia, su misericordia y su amor. Pues Él envía a su Hijo a este mundo, ¿cierto? Para que con la sangre de su propio Hijo se pagara ese rescate y nosotros fuéramos libres nuevamente. Amén. Porque ya lo dijimos, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo salir de ese problema? Con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no debemos pecar deliberadamente, porque ya Jesús pagó con su propia sangre sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Entonces la sangre, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención entonces en este nuevo pacto es a través de la sangre, pero no ni de un cordero, ni de un ternero, ni de un palomo como era el antiguo pacto. Ahora fue con la sangre ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Allí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, nos amó a nosotros, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todos los que en Él crean, ¿qué pasa? No se pierdan, sino que tengamos ¿qué? La vida eterna. Ese es el regalo que nosotros tenemos, que a mí no me costó nada, pero a Dios sí le costó mucho. Fue nada más que la vida de su propio Hijo. A veces nosotros jugamos con la salvación porque no nos valió nada. O levante la mano aquí a alguno que haya tenido que pagar por su salvación. Creo que no hemos tenido que pagar ni un solo peso. Lo único que hemos tenido que hacer es creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Entonces, mis amados, démonos cuenta lo importante de este nuevo pacto. La importancia que tiene para nosotros que Jesús haya dado su sangre y que con esa sangre se haya sellado ese nuevo pacto con el cual nos redimió de la condenación del pecado. Nosotros ya estábamos en las llamas del infierno a causa de nuestra maldad y nuestro pecado. Pero, ¿qué dice la Biblia? Aún estando muertos en delitos y pecados, Cristo Jesús murió por usted y por mí. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Esa sangre derramada, esa sangre poderosa, tiene el poder para perdonar todos nuestros pecados, ¿cierto? Y tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. Mire, cuando usted pecó, cuando usted cometió alguna falla, dígame la verdad, ¿usted se sintió como sucio? ¿Y ahora yo con qué limpio esta falta?
De pronto usted se bañó ¿cómo se llama? Con blanqueador de lavar la ropa, con jabón detergente, pero usted seguía con esa mancha. Es que la mancha del pecado solamente se lava con la sangre de Jesús. Tu pecado, nuestro pecado, la única solución, con lo único que se puede limpiar ese pecado es con la sangre de Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera de limpiarnos. Entonces, a través de la sangre de Jesús somos liberados de ese poder que tiene el pecado sobre la vida de una persona. Cuando una persona está en pecado, queda en esclavitud, queda atada. ¿Cómo ser libre? Con la sangre de nuestro Señor. Porque esa sangre es la que nos reconcilia nuevamente ¿con quién? Con Dios. Porque ¿qué es lo que pasa? La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Y allí seremos juzgados cada quien por sus obras, sean buenas o sean malas. Pero en ese juicio, cuando seamos llamados allí, entonces el Señor va a estar allí en ese tribunal. Y Él va a decir, yo pagué por Él, yo pagué con mi sangre. Él es justo, Él es justificado porque yo derramé su sangre por Él. Porque Él creyó en mí. Amén. O sea, nuestro pecado ha sido limpiado y ha sido borrado por la sangre de Cristo Jesús. Y eso nos lleva a que nos reconciliemos con Dios. Por eso nosotros hoy estamos aquí. No es como pensábamos antes que eso, el que peca y reza empata. No ha pasado nada. Nosotros tenemos que ser conscientes, ¿cierto? Y no podemos pecar deliberadamente. Porque Cristo no puede volver nuevamente a la cruz, allí a derramar su sangre por nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos creen que ya ustedes no viven como vivían antes? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de ¿qué? De vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Cómo? Por herencia, por la tradición, ¿cierto? Por ejemplo, el adulterio. Es que mi papá era adúltero, entonces yo también pues me pareció chévere eso. Entonces adultero. O es que mi papá era un borracho y entonces yo ahora pues, como mi papá era borracho, pues me enseñó a ser borracho. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados. La Biblia dice no con oro ni con plata, ¿cierto? Sino con la sangre poderosa de Jesús. Ese fue el sacrificio eterno que Dios propició en este nuevo pacto. ¿Para qué? Para que fuéramos rescatados. ¿De dónde? Del infierno, de la condenación eterna. Y esa sangre, la que nos redimió y con la cual hoy usted y yo podemos decir, tengo la vida eterna. Si yo me muero hoy, me voy con Dios. ¿Por qué? ¿Porque fue buena persona? ¿Porque no pecó? No, porque Cristo Jesús pagó ya por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Señor. La sangre de Jesús entonces es invaluable. La sangre de Jesús es perfecta. Es capaz de rescatarnos de esa mala manera de vivir que teníamos antes, de esa vida vacía, de esa vida pecaminosa en la cual muchos de nosotros anduvimos. Dice la Biblia, y esto erais algunos, pero ya hemos sido
lavados, ya hemos sido justificados por la sangre de Jesús, por la sangre del Señor Jesucristo. En tercer lugar, miremos lo que dice 2 Corintios 5:17. ¿Cómo se hace efectivo este pacto en nuestra vida? Gloria al Señor. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo. A ver, ¿cuántos están en Cristo? Levanten la mano. Hay muchos que no están en Cristo. A ver, vuelvo nuevamente a hacer la pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí están en Cristo? Todos, yo creo que aquí todos los que estamos en Cristo, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué somos? Nueva criatura, nueva creación. De un linaje distinto, del linaje de Dios, ¿cierto? Dice, las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. La borrachera, el vicio, la idolatría, la fornicación, el adulterio, eso ya es historia en nuestra vida. Eso ya no debe estar pasando. ¿Por qué? Porque en este nuevo pacto somos nuevas criaturas, ¿cierto? Esas cosas que hacíamos pasaron, ahora son hechas nuevas. Ahora vivimos en una vida nueva. Esa es la renovación que trae a la vida del creyente en este nuevo pacto. Amén. Gloria al Señor. Este nuevo pacto entonces trae una renovación completa en nuestra vida. Y lo que Dios quiere es eso. Que si usted dice ser un hijo de Dios o una hija de Dios, ya no viva como vivía antes. Porque Dios nos trajo a un nuevo pacto, a unas nuevas condiciones. Cuando usted recibe, cuando yo recibo a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, ¿cierto? Entro en ese nuevo pacto. Cuando yo le digo, Señor, yo creo en ti. Señor, yo te recibo como mi Señor y como Salvador de mi vida. Señor, gracias por esa sangre que derramó hace más de 2000 años en la cruz para limpiarme de mi pecado, ¿cierto? Entonces ahí sucede de manera milagrosa esa transformación en nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre viejo, el hombre viciado, el hombre pecaminoso queda crucificado allí en la cruz con Cristo. Y resucitamos a una nueva identidad, a una nueva vida, como lo dice la palabra del Señor. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y yo me pregunto, ¿qué hice yo para merecer la salvación? Nada, ¿cierto? Nada hemos hecho. Por eso la Escritura así lo declara. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En este nuevo pacto no nos salvamos por nuestras obras, lo que hagamos. No. Porque este nuevo pacto, esa es la ventaja que tiene. Es que el Señor mismo estableció las condiciones del pacto y Él mismo facilitó los medios, ¿cierto? Para que nosotros no incumpliéramos el pacto. ¿Sí? Por eso aquí dice la palabra que no somos salvos por nuestras propias obras. Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque antes teníamos la concepción y creíamos que yo me salvaba haciendo buenas obras. Y entonces si eso era así, ¿para qué un Salvador? Me pregunto yo. Pues haga buenas obras y cada quien sálvese como pueda. No, nadie puede ser salvo por las obras. La salvación es por gracia. Es por la misericordia de Dios. Amén. Es por la misericordia de Dios. Somos salvos
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz, que fue allí sacrificado como ese cordero, como ese sacrificio eterno, porque démonos cuenta que en el antiguo pacto, cada vez que usted pecaba, tenía que cortarle la cabeza a un cordero. Ahora no. El único sacrificio, ¿cuál es? Jesucristo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en Él. Creer en el sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué aspectos ya puntuales tenemos nosotros o qué, beneficios nos trae a nosotros este nuevo pacto? Número 1, perdón completo y reconciliación. Mire, dice que cuando usted reconoció su pecado, cuando usted vino al Señor, dice que Él tomó su pecado y lo lanzó ¿a dónde? Al fondo del mar y nunca más volverá a tener memoria de Él. ¿Cierto? En el nuevo pacto entonces Dios nos perdona plenamente. Él no es como nosotros que le decimos esposita, yo te perdono, pero cuando hay otro problema entonces le vuelve y le saca otra vez los trapos, ¿no? No, perdón es perdón. Él toma, yo digo, ese costal y lo lanza al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar. Dios nunca más se vuelve a acordar que usted fue un fornicario, que fue un adúltero, que fue un ladrón, porque usted ya se arrepintió y el Señor ya pagó por eso. Lo que Dios no permite es que usted, después de haber pedido perdón y Dios haberle perdonado, vuelva a caer en lo mismo. ¿Sí? Él nos reconcilia entonces a través de la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos e hijas del Señor. Antes éramos, cuando estábamos en el pacto antiguo y caíamos en pecado, éramos esclavos del pecado. Pero ahora en este nuevo pacto ya tenemos una condición distinta. Somos hijos e hijas de Dios. Por eso este pacto es mucho mejor que el anterior. Qué privilegio ser hijo de Dios. Pero a veces nosotros no valoramos ese gran privilegio. ¿Cierto? Entonces nos igualamos con el mundano. Pero hoy usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Adicionalmente somos, dice la palabra de Dios, que somos embajadores del Señor acá en la tierra. Amén. Y dice que también somos sacerdotes de Dios. Entonces démonos cuenta de todos esos privilegios que nos trae este nuevo pacto. Otro privilegio, el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Cuándo se veía eso? En el antiguo pacto, ¿no? En este nuevo pacto, ¿cierto? Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo. Y nos lo da como nuestro consolador, como el que nos guía, como el que nos da el poder para vivir una vida santa. Démonos cuenta que el Espíritu Santo es el que nos consuela, ¿cierto? Nos redarguye de juicio, de justicia y de pecado, y el que nos da la capacidad, la competencia para poder llevar una vida que le agrade a Dios. Amén. Apartados del mal y apartados del pecado. Eso es una bendición de verdad. El Espíritu Santo es el que nos capacita para cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios y producir realmente fruto espiritual, ¿no? Fruto. El fruto que Dios quiere buscar en nosotros, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas, dice la palabra, no hay ley. Pero ¿cómo hacer para que eso sea realidad en mi vida? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cierto? Por medio del Espíritu Santo. Y eso no se veía en el pacto antiguo.
en este nuevo pacto es una de las bendiciones que usted y yo tenemos, que a veces desconocemos, sí, pero tenemos y estamos hoy aquí para aprenderlo. Amén. Gloria al Señor. Es bien importante. Un tercer aspecto, y es una bendición muy especial, es que tenemos acceso directo a Dios, al Padre. Usted y yo podemos ir directamente a Dios, sin necesidad de intermediarios, ¿cierto? La Escritura así lo declara. Vayamos, acerquémonos confiadamente, ¿cierto?, al Señor. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso al Padre directamente. Y nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, cuando tengamos alguna necesidad, alguna dificultad, el Señor dice que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor en oración y ruego. Directamente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el sacerdote, es nuestro sacerdote. Recordemos que antes, en el antiguo pacto, ¿qué había que hacer? Había una cadena de intermediarios para ir a Dios. Aquí se eliminan los intermediarios en este nuevo pacto. Y usted y yo podemos ir directamente al Señor. Dice el Señor, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Alabado sea su glorioso y poderoso nombre. En este nuevo pacto, Dios no solamente cambia nuestra posición delante de Dios, sino que también transforma nuestro corazón. ¿Cómo? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Él escribiría directamente su ley y sus mandamientos. ¿En dónde? En nuestro corazón. Y adicionalmente, pues nos capacita por medio del Espíritu Santo para poder nosotros llevar una vida genuina, una vida que sea agradable a Dios, una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. Esto es bien importante porque no solamente hay una transformación en la parte externa, sino que también lo más importante es lo que Dios hace dentro de nuestro corazón. Incluso la Biblia dice que ya en este tiempo no habrá necesidad de que el uno le enseñe al otro la palabra de Dios, porque ya está escrita en su corazón. Ya la tenemos, ya viene ahí con nosotros. Y eso es gracias a las condiciones de este nuevo pacto. Porque un pacto es un acuerdo de voluntades. ¿Sí? Es un acuerdo entre Dios y nosotros, el pueblo. Donde en este pacto que estamos hablando, el Señor Jesucristo dice, mire, este es mi nuevo pacto y es el nuevo pacto en mi sangre. Y por eso, cada vez que nosotros hablamos o más bien celebramos y ministramos la Santa Cena, estamos recordando este nuevo pacto. ¿Sí? Estamos nuevamente trayendo a la memoria ese momento glorioso cuando Dios pone fin al pacto antiguo, ¿cierto? Que comúnmente se conocía o se protocolizaba en la celebración de la Pascua. Recordemos que esa noche el Señor Jesucristo se reunió con sus 12 discípulos a celebrar la Pascua. Y allí, en el momento de la cena, Él clausura el pacto antiguo y da apertura a un nuevo pacto. Mucho mejor para nosotros. Pero miren, lo lindo de Dios es que aún con todos los pactos, por ejemplo, yo analizaba y veíamos cómo somos en este momento, somos beneficiarios, por ejemplo, del pacto que Dios hizo con Noé, o del pacto que Dios hizo con Abraham, o del pacto que Dios hizo con David, ¿cierto? Esas promesas que Dios hizo de esos pactos, hoy
nosotros somos beneficiarios de esas promesas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Durante la institución de la Santa Cena, allí está escrito en Mateo 26, 28, cuando Jesús pronunció, dijo, porque esto, tomando la copa allí con el vino que simbolizaba la sangre de él, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues recordamos, en primer lugar, esas promesas, eso que Dios hizo por amor a nosotros. Y celebramos ese nuevo pacto que quedó establecido, quedó inaugurado allí por el mismo Señor Jesucristo, que es el nuevo pacto en su sangre. Un pacto mucho mejor que el antiguo pacto. Un pacto del cual nosotros no podemos estar excluidos, ni estar por fuera, ni anhelar estar por fuera. Un pacto en el cual nosotros debemos echar mano a las promesas y a las bendiciones que Dios nos da por medio de ese pacto. Miren lo que dice Hebreos 10, 19 para terminar. Aquí el autor de Hebreos pues nos anima a acercarnos a Dios, ¿cierto? Y a confiar en las promesas de este nuevo pacto. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, acerquémonos con plena certidumbre de fe. Y esa es la invitación que el Señor nos hace, ¿cierto? Para ir a la presencia del Señor, para tener una relación íntima con el Señor, íntima con el Padre. Para que vayamos, nos acerquemos confiadamente y accedamos al lugar santísimo por medio de la sangre del Señor. Mire que en el antiguo pacto yo veía, y cierto, y había allí en el tabernáculo habían varios lugares, el lugar santo, el lugar santísimo, y cualquiera no podía entrar al lugar santísimo. El único que podía entrar era el sacerdote. Pero ¿qué dice la Biblia en el antiguo pacto? Es que si el sacerdote estaba mal delante de Dios, allí quedaba fulminantemente muerto. Hoy día usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por medio de quién? De la sangre de Jesucristo. Por medio de Él. Gocémonos entonces, alegrémonos. Mire, Dios es bueno. Los malos somos nosotros. Los duros de corazón somos nosotros. Que a veces teniendo todo de parte de Dios, somos ingratos. Somos desagradecidos con el Señor. Para concluir este tema y ir en este día a participar de la mesa del Señor, porque realmente cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, lo que hacemos nosotros es traer a la memoria y recordar ese momento tan lindo cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cierto? Y envió a su Hijo para que por medio de Él usted y yo hoy gozáramos de estas bendiciones que tenemos hoy y también en la vida eterna gocemos de la vida eterna. Entonces, el nuevo pacto en la sangre de Jesús es una realidad para todos nosotros, porque nos trae, número uno, redención y nos trae una renovación de nuestra relación con Dios. Amén. A través del sacrificio en la cruz somos redimidos. Ya dijimos que es redimir, ¿cierto? Somos redimidos y somos perdonados. O sea, el pasado ya déjelo ya como pasado. El hombre viejo ya murió. Ahora somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas.
Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Este nuevo pacto nos invita a nosotros a la comunión con Dios. Este nuevo pacto nos invita a la relación con Dios. Dios ya no quiere que sigamos siendo los religiosos del antiguo pacto, sino que tengamos una relación con Dios. A Dios no le interesa de qué religión eres, sino a Dios le interesa cómo está tu relación con Dios. Y lo que yo hoy debo cuidar no es mi religión, sino cuidar es mi relación con Dios. ¿Qué cosas están afectando mi relación con Dios? Ojo con eso. ¿Qué cosas me alejan de Dios? ¿Qué es lo que Dios me exige para tener una comunión íntima con Él? Amén. Este nuevo pacto nos invita entonces a la comunión íntima con Dios y nos da también una esperanza grande, y es la de la vida eterna. ¿Cuántos quieren pasar la vida eterna con el Señor? Gloria a Dios. Entonces, abracemos más nuestra relación con Dios y despojémonos de la capa de la religión, que a veces la religión lo que hace es alejarnos de Dios. Y vivamos una vida de relación con Dios, una vida de pacto con Dios, ¿cierto? Porque es que la relación de pacto es una relación mucho más profunda, mucho más eterna, una relación que perdura por siempre. Por eso hoy yo les invito a que recordemos esto que hemos hablado hoy y celebremos la Santa Cena con el Señor. Vivamos siempre agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y llevemos una vida de obediencia también, porque así como el Señor nos da, digamos, ciertas prerrogativas en este nuevo pacto, también Dios nos hace exigencias, ¿cierto? También Dios no, por ejemplo, Dios no quiere compartir su gloria con nadie. O somos del Señor o no somos. O somos fríos o somos calientes. Amén. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Dios nos trae, como ya lo dijimos, perdón, nos trae reconciliación con Dios. Dios quiere, y de hecho el Señor Jesucristo vino a rescatar y a salvar todo lo que se había perdido. Recordemos bien que sin Cristo estamos perdidos. Él pone la salvación al alcance de todos, pero nos dio también libre albedrío. Usted puede escoger si servirle a Dios por medio de Jesucristo o servirle al mundo. Pero recuerde, amada iglesia, una cosa: el mundo pasa y sus afanes, ¿cierto? Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿La voluntad de Dios cuál es? Que ninguno se pierda. ¿Qué otra cosa tiene que hacer Dios para que ninguno se pierda? Si ya entregó a su Hijo, ya pagó el precio de tu salvación, ya nos redimió, ¿qué más esperamos? Ya todo está dado, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que en este momento es ser conscientes de la responsabilidad que tenemos también. Que este nuevo pacto nos lleve a una vida de entrega total a Dios. Amén. ¿Cómo? Sirviéndole a nuestro prójimo, haciendo lo que Dios nos pide. Hoy debemos darle la gloria y la honra a Dios por este nuevo pacto. ¿Cuántos pueden darle al Señor un aplauso? Porque hoy somos beneficiarios de este pacto.